la recuerdan exactamente, no pasa nada. Denme un segundo. ¿Ya les está apareciendo pantalla? Yeah. Sí, doctora. Qué bueno. Sí. Perdón, es que todavía vienen llegando algunos compañeros, permítanme. Creo que ya los que vengan llegando como quiera, pues que se vayan integrando. Ok, bueno, pues vamos a empezar. La clase anterior hablábamos del ciclo cardíaco desde el punto de vista funcional y en esa etapa platicábamos sobre cómo era que se llevaba ese movimiento mecánico de torsión, distorsión y relajación. Y veíamos cómo el hecho de que ocurrieran estos eventos pues ayudaba a que el corazón funcionara como una bomba y lo hiciera de forma tan efectiva que los mismos movimientos mecánicos que presenta pues hacen que pueda la sangre con suficiente presión y que al momento de llenarse pues lo haga también de una forma bastante sencilla por el mismo mecanismo de succión y por la gravedad. Entonces, ahora vamos a ver esos mismos eventos, cómo los vamos nosotros a reflejar, pero ahora desde el punto de vista dinámico, es decir, ahora sí, hablando de volúmenes, hablando de presiones, hablando de esas válvulas cuando se cierran, cuando se abren y finalmente vamos a correlacionar todo eso también con el ciclo cardíaco desde el punto de vista auscultatorio, que es decir, los ruidos cardíacos. Entonces, bueno, primero que nada vamos a recordar que lo que es el ciclo cardíaco, pues prácticamente va a involucrar todos los dos fenómenos de la fase de llenado y la fase de eyección, es decir, lo que es la sístole y la diástole. Y todo esto, acuérdense que este ciclo cardíaco, pues se va a iniciar cuando se activan los ventrículos. Y si ahorita les hago señal de esto y está en rojo, adivinen por qué es, porque por ahí se los puedo llegar a preguntar. Entonces, acuérdense, ciclo cardíaco se inicia con la activación eléctrica de los ventrículos. Y esta activación o este ciclo cardíaco se va a iniciar justamente cuando el impulso eléctrico inicial procede de nuestro nodo sinusal o nodo de Cady-Flack. Y bueno, vamos a ver que estas dos fases, lo que es la sístole y la diástole, pues obviamente tienen un inicio y un final. En este caso, la fase sistólica, que es la fase de eyección, pues va a iniciar prácticamente cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, es decir, la mitral y la tricúspide. Y cuando esto ocurre, se genera nuestro primer ruido cardíaco y va a finalizar cuando se cierran las válvulas semilunares. ¿Cuáles son esas? Son semilunares o sigmoideas, lo que sería la válvula aórtica y pulmonar. Y bueno, vamos a ver que se divide en tres fases o etapas, que si ustedes también pues se ponen a leer en diferentes autores, diferentes libros, pues vamos a encontrar que a lo mejor diga que sean dos en lugar de las tres. Pero bueno, aquí para el estudio que nosotros vamos a llevar, vamos a hablar de tres fases. Se va a iniciar primero que nada con lo que es la fase de contracción isovolumétrica. Se va a continuar con la fase de eyección, que esta se divide en dos, en una fase de eyección rápida y una fase de eyección lenta. Y nuestra segunda fase, que es la fase diastólica, pues también tiene un inicio y un final. Y esta, una vez que se cierran las válvulas aórtica y pulmonar y que se genera este segundo ruido cardíaco, ahí es cuando inicia la fase diastólica. Y va a terminar cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares y se genera el primer ruido. Entre primero y segundo, siempre ahí es inicio y final de cada una de las fases. De la misma manera, repito, dependiendo del autor que ustedes lean, puede haber una pequeña variación entre la cantidad que diga que son fases o etapas. Para nosotros aquí vamos a manejar que son 4 en la fase diastólica. Vamos a iniciar este periodo justo en la fase de relajación isovolumétrica, continuado por lo que es la fase de llenado. Y esta fase de llenado se divide en una fase rápida, en una fase lenta y finalmente la contracción auricular, que es donde termina. ¿Ok? Bueno, eso es lo que ya sabíamos, eso ya lo habíamos visto. Ahora vamos a ver todos estos dos eventos
en el bendito esquema de Wiggers, que a veces cuando lo vemos no hayas ni por dónde llegarle porque es demasiada información en una sola gráfica. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver precisamente por partes y vamos a empezar a hablar precisamente del ventrículo izquierdo. Acuérdense que todo lo que tenemos que ver en cardio va básicamente enfocado al ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra bomba principal, nuestro lado izquierdo, y generalmente cualquier patología que tengamos va a estar dada precisamente en el lado izquierdo. Tenemos también patologías del lado derecho, por supuesto, pero las que más problemas nos van a ocasionar y las que con mayor frecuencia vemos vienen en nuestro lado izquierdo. Bueno, primero que nada vamos a hacer una pequeña descripción de qué es el esquema de Wiggers. Si es que no tuvieron oportunidad de volverlo a leer, se acordarán un poquito cuando llevaron fisiología. Y bueno, básicamente este es un esquema en el cual podemos ver lo que es la presión que va a manejar, en este caso, en nuestro lado izquierdo, lo que sería nuestro ventrículo izquierdo, y la presión a nivel de la aorta. ¿Ok? Y bueno, pues está medida en milímetros de mercurio, que va desde los 0 hasta los 120 en promedio en un paciente, ¿verdad? Sin tener una patología agregada. Pero sabemos que pues se puede llegar a elevar por encima de los 120, como en un paciente con hipertensión, que puede llegar a 140, 150, 160, etcétera. Puede irse muy arriba. Pero bueno, lo normal es que regularmente estemos en este rango. Y bueno, dentro de este mismo esquema, en la parte de las presiones, pues exactamente se ilustra cada uno de los periodos que acabamos de mencionar, lo que es el periodo sistólico y luego el periodo diastólico. Y dentro de este mismo esquema de Wiggers, también tenemos la explicación de los volúmenes que se van a estar manejando en el ventrículo. Y esos volúmenes, si ustedes se fijan en esta pequeña escala, va aproximadamente mililitros hasta los 120 mililitros, que es en promedio los volúmenes que vamos a estar manejando y que ahorita también los vamos a repasar. Después tenemos también dentro de este esquema lo que es la actividad eléctrica, es decir, correlacionamos todo lo que ocurrió aquí en la sístole y en la diástole ahora en el electrocardiograma. Vamos a ver cada una de estas etapas, cómo nos va generando pues uno de los trazos electrocardiográficos, que como bien decíamos, que vamos a leer en el electrocardiograma, pues precisamente ciclo cardíaco. Y finalmente tenemos la descripción de lo que son los ruidos cardíacos, en qué etapa del ciclo cardíaco se va produciendo cada uno de estos ruidos. Y pues obviamente tenemos que ver cuáles de estos son normales y cuáles se consideran patológicos. En general, eso es el esquema de Wiggers. Estamos viendo cada uno de los eventos descritos en las diferentes etapas y cada uno de los niveles y cómo se van a graficar. Entonces, eso es básicamente esquema de Wiggers. Entonces, vamos a empezar a hablar primero que nada sobre lo que ocurre en la sístole. Antes de que avancemos, pues veamos el esquema así en general. Vamos a enfocarnos, por ejemplo, en esta línea color azul, que nos indica la presión a nivel del ventrículo. Y vamos a hablar precisamente de estas presiones. Si ustedes se fijan aquí, justo en esta línea, donde inicia este periodo, pues la línea prácticamente, si la pudiéramos trazar en línea recta, básicamente estamos cerca de los 0, ¿verdad? Del 0. Si vemos aquí aproximadamente, donde se cruza la línea azul con la línea roja, aproximadamente está en 80. Y si vemos el tope final acá de esta línea, prácticamente está casi en paralelo a los 120, ¿ok? Entonces, ahora que ya vimos esto que les acabo de mencionar y este cruce de líneas, ahora vamos a avanzar para poderlo ver por partes. Es el mismo esquema, pero yo me encargué de desmenuzarlo para que se nos haga más fácil de entender. Entonces, vamos a hablar sobre la sístole ventricular y vamos a ver que esta sístole ventricular se va a iniciar con el cierre de las válvulas. En este caso, vamos a hablar específicamente de la válvula mitral y vamos a ver aquí
que nos indica que esto ocurre cuando la presión se eleva por encima de 20 milímetros de mercurio. A nivel ventricular, del ventrículo izquierdo, específicamente hablando, pues la presión se dice que va en promedio de los 0 a los 20 milímetros de mercurio. Esa es la presión que regularmente maneja. Sin embargo, vamos a ver, ahorita que veamos los volúmenes, cómo esta presión o estos 20 milímetros de mercurio que estamos marcando aquí es debido a que en el ventrículo siempre tenemos un volumen residual. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, la aurícula que se encuentra llena de volumen tiene que vaciar su contenido hacia el ventrículo para que el ventrículo pueda estar listo para poder eyectar. Entonces, una vez que ya está pues lleno el ventrículo, se van a cerrar estas válvulas y este cierre ocurre, como les decía, cuando ya sobrepasa esta presión, los 20 milímetros de mercurio. Tenemos cerradas las válvulas ventriculares, mitral y tricuspidea, y tenemos cerradas las válvulas también semilunares, lo que es la aórtica y pulmonar. Entonces, en este periodo que está aquí, que dice contracción isovolumétrica y que está en color azulito, en celeste, básicamente en este periodo lo que va a hacer el corazón es comenzar esa torsión de la que hablábamos, en la cual se empieza a activar la porción basal y el ápex para acortar el espacio y comenzar a aumentar la presión dentro de la cavidad. Cuando eso está ocurriendo, tenemos las 4 válvulas cerradas, por lo tanto, el volumen que se encuentra en esta etapa no cambia, ya no entra más y no sale nada. ¿Por qué? Porque las 4 válvulas están cerradas. Lo único que va a cambiar en esta etapa es la presión. ¿Se acuerdan que les daba el ejemplo de la botella y les decía ya tiene líquido y ahora lo único que va a pasar es como si yo la aprieto, la presión adentro es la que va a subir? Eso es lo que está ocurriendo en esta primera etapa de contracción isovolumétrica. Iso significa que es igual, es el mismo volumen. Entonces el volumen no cambia, solamente la presión se eleva. Y bueno, vimos que la presión al inicio había sobrepasado los 20 milímetros de mercurio y ahí se quedó. Entonces, esta contracción que está haciendo el ventrículo sube la presión ¿hasta dónde? Hasta aproximadamente 80 milímetros de mercurio. Una vez que alcanza los 80 milímetros de mercurio, un poquitito por encima, en ese momento alcanza las presiones que se están manejando, en este caso, a nivel de la aorta. Entonces, al alcanzar estos 80 milímetros de mercurio, se apertura la válvula aórtica. Y una vez que ya se ha aperturado, entonces ahora pasamos a la siguiente fase, que es nuestra fase de eyección. Esta fase de eyección, vamos a ver ahora cómo se eleva y eso nos habla de que desde los 80 milímetros de mercurio que alcanzó cuando se aperturó la válvula, la presión siguió subiendo, subiendo, subiendo. ¿Hasta cuánto? Hasta aproximadamente 120 milímetros de mercurio. Y esta presión la alcanza debido a que pues tiene esa fuerza de contracción y ese volumen. Esto nos ayuda a que pueda usar su contenido y lo hace, como decíamos, en una fase que va a ser rápida y en una fase que va a ser lenta. La fase rápida, primero que nada, va a ser por el mismo ejemplo que les daba. Tiene líquido y si yo lo aprieto de golpe, este líquido va a salir expulsado con bastante fuerza al inicio, pero conforme se va vaciando este contenido, pues la presión y el volumen van bajando. Por eso aquí la curva va bajando. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me están escuchando? Sí. Sí, doctora. Lo que pasa es que veo como que mi internet, o no sé si será
fallo de la plataforma, está como que muy lento y de repente no los puedo ver, por eso les preguntaba. Sí se escucha, doctora. Sí se escucha, doctora. Ok. Se escucha. Gracias, nada más tenía esa duda. Bueno, entonces, eso es lo que ocurre, que al principio, como les digo, sale con bastante velocidad y sale con bastante fuerza debido a esa presión que está ocurriendo. Pero conforme ese volumen se va expulsando, vamos a ver que pues entre menos cantidad de líquido tenga aquí, porque ya salió una gran parte, pues por mucho que yo le apriete, ya no va a salir tanto volumen y ya no sale más. ¿Por qué? Porque ya prácticamente se está vaciando este ventrículo. Entonces, conforme se va vaciando, la presión sigue descendiendo, el volumen sigue descendiendo, hasta que pasa por debajo de los 80 milímetros de mercurio. Entonces, ya ahora la presión que es la que hay a nivel de la aorta, y entonces, ¿qué pasa con la válvula aórtica? Pues se cierra. ¿Y se cierra por qué? Porque en la aorta hay más presión que en el ventrículo en ese momento. En este punto, vamos a ver que se cierran estas válvulas al mismo tiempo, la aórtica y pulmonar, y comienza la fase de relajación isovolumétrica, que es donde ya va a iniciar ahora nuestra diástole. Aquí en este punto, al igual que en la contracción isovolumétrica, en esta fase de relajación es donde se va a iniciar esa fase que decíamos en el ciclo cardíaco funcional, que bueno, ya estaban torcidas las fibras y ahora se iban a destorcer, se iba a desactivar ese mecanismo que hacía que estuvieran contrayéndose, y bueno, ahora lo que iba a pasar es que iban a volver a su posición inicial. Entonces, en este punto vamos a ver que ahora lo que va a ocurrir es que la presión va a continuar bajando, bajando, ¿hasta cuánto? Hasta que logre estar menor a estos 20 milímetros de mercurio, para que en este punto pues vuelva esa cavidad a ampliarse, vuelvan las fibras a elongarse y haya ese espacio precisamente para el llenado. En este punto, igual que en la contracción, vamos a ver que los volúmenes no cambian. Aquí, en esta fase de relajación, es el mismo volumen, por eso es relajación isovolumétrica. Lo único que hay son cambios de presión. Aquí se eleva y acá disminuye. Ahora, en la fase precisamente que decíamos ahorita de la contracción isovolumétrica, como les decía, básicamente lo que tenemos que recordar es estas dos, tenemos que tenerlas muy en cuenta y recordar cuáles fueron las válvulas que se aperturaron o que se cerraron, ¿ok? Para que por ahí lo anoten si es que no tienen el esquema de Wiggers con ustedes. Muy bien, ahora vamos a hablar específicamente del periodo de eyección. Aquí en el periodo de eyección vamos a ver lo siguiente. Decíamos que una vez que la presión se elevó por encima de los 80 milímetros de mercurio, pues la válvula aórtica se abrió. ¿Para qué? Para que ese volumen pudiera ser eyectado. Y entonces, en estas dos fases, esa cantidad de volumen que se eyecta, en la fase rápida aproximadamente se eyecta el 80% de lo que contiene el ventrículo. Y en la fase lenta, es decir, cuando ya la presión y el volumen comienzan a bajar, se eyecta el otro 20%. Dato a anotar también. Pregunta de examen. Perdón, tenía que tomar un poco de agua. Y bueno, entonces esos son los porcentajes aproximadamente en los que va a ocurrir esta eyección del volumen. En la fase, como les decía, de relajación, aquí ya se eyectó este contenido que tenía el ventrículo. Sin embargo, a pesar de que estamos hablando de un 80-20, que si lo sumamos nos daría un 100, ese se refiere a un volumen que es expulsado.
Esto no quiere decir que el ventrículo se llena y se vacía al 100 completamente. No. Siempre vamos a tener un volumen residual. Siempre se va a quedar en el ventrículo una pequeña cantidad de sangre y ese volumen es aproximadamente de 50 mililitros. Ese volumen regularmente ahí está. Entonces estamos hablando de el resto de volumen que se expulsa o se bombea. Y eso estamos hablando que en promedio este 100% o estos 80-20 que se habla es un total de 70 mililitros. Ahorita lo vamos a repetir en los volúmenes. Y bueno, entonces básicamente se expulsa esa cantidad y esos 50 mililitros que nos quedaron en el ventrículo, ahí se van a quedar, no se van a mover durante este periodo, como dijimos, porque solamente va a haber cambios de presión. Muy bien, ahora vamos a ver la segunda parte, que es la diástole. Y decíamos que en la diástole, básicamente en este periodo de relajación, donde no hubo cambios de volumen, solamente la presión bajó, entonces aquí vamos a ver que una vez que logró disminuir de los 80 milímetros de mercurio hasta por debajo de los 20 milímetros de mercurio, justo aquí en este punto, ahora sí se abre nuevamente esa válvula tricúspide y la válvula mitral para permitir que la aurícula pueda vaciar su contenido hacia el ventrículo. Y entonces, si recordamos ese punto de la torsión y distorsión que hablábamos, pues justo aquí es donde comienza esa distorsión que decíamos que por el mismo movimiento o el mismo mecanismo lo que va a hacer es que succiona la sangre desde la aurícula. Entonces, esta succión va a hacer que tengamos una fase inicial de llenado rápido. Y eso decíamos, ¿por qué? Porque al momento que succiona lo va a generar como una especie de vacío, cae la sangre de golpe y eso es lo que va a hacer que pueda un gran volumen descender hacia el ventrículo. Conforme se va vaciando, pues vamos a ver que el volumen va a ser obviamente cada vez un poquito menos y la fuerza con la que lo va a hacer pues también es menos. ¿Por qué? Simple, porque ya no tenemos tanto volumen que haga esa fuerza para que se pueda terminar de vaciar. Es como, no sé si les ha pasado o le han puesto atención cuando se están bañando, por ejemplo, ustedes abren la llave de la regadera, ¿verdad? Se bañan con un flujo bien padre y al momento que la cierras, hay veces que aunque tú ya la cerraste, todavía sigue fluyendo un poco, ¿verdad? Lo último que quedó, digamos, en la tubería. Ese flujo que está cayendo, pues no te llega con la misma fuerza que cuando tú la tenías abierto. Todavía sigue cayendo, pero en menor volumen y en menor fuerza. Lo mismo pasa aquí. Entonces, en esa etapa, digamos, esa comparación que estamos haciendo, básicamente sería el periodo de diástasis o una fase de llenado lento. Como todavía la aurícula continúa con volumen sanguíneo, ¿qué necesita hacer para que el ventrículo se pueda llenar? Pues necesita contraerse para vaciar el volumen que todavía le queda a la aurícula y es cuando ocurre la contracción auricular. Si nosotros vemos esto, y no quiero que se me vayan a confundir, esto que está en verde, se refiere a que una vez que las fibras ya se distorsionaron, las fibras decíamos que vuelven a la posición inicial. Para volver a la posición inicial, comienzan a relajarse. ¿Por qué? Porque se acuerdan que al inicio decíamos que cuando se torsionaron, ¿qué había pasado con ellas? Se habían contraído. Entonces, al momento que se distorsionaron, se tienen que relajar. Por eso es que está indicado aquí, ¿verdad?, que es la fase de relajación. Pero en cuanto al mecanismo que va a tener la aurícula, nos vamos a enfocar en que es la última fase donde se contrae para poder vaciar ese contenido que todavía le queda y que ese ventrículo se encuentre completamente lleno y listo para poder iniciar nuevamente el periodo de sístole. Muy bien, en estas fases de llenado que acabamos de ver ahorita, decíamos que tenemos una fase de llenado
rápido por ese efecto de succión, ¿verdad? Decíamos que la succión que hace ese efecto de vacío hace que caiga de golpe. ¿Cuánto va a caer? Aproximadamente el 70% de lo que contiene la aurícula es lo que cae, digamos, de golpe y llena una porción del ventrículo. En la fase que es lenta, en la diástasis, aproximadamente es el 10%. Y esto es por lo que les decía, porque ya no tiene tanta sangre, ya casi todo se vació, nos queda poco, no tiene fuerza que haga en ese momento, entonces por eso cae lento y solamente es el 10%. Y lo que nos queda todavía, que es ese 20%, ahí ya necesita hacer ese esfuerzo de contraerse para terminar de vaciarse. Pregunta también, 70, 10, 20, anótenlo por ahí, que no se les olvide. Esos son los porcentajes que va a estar manejando. Muy bien. Ya vimos ahora sí cómo es que las presiones se iban a ir elevando a nivel del ventrículo. Cuánto es lo que se iba a manejar, hasta cuánto iba a ascender. Ahora, hablando de los volúmenes, decíamos que una vez que el ventrículo está lleno, ya la aurícula se contrajo, ya la aurícula ya llenó completamente el ventrículo. ¿Con cuánto se llena ese ventrículo? El ventrículo se va a llenar aproximadamente con 120 mililitros. Y vamos a ver que en la fase de eyección se van a expulsar alrededor de 70 mililitros solamente y nos van a quedar como un volumen residual 50 mililitros. Este es el volumen que les decía que regularmente siempre se queda ahí en el ventrículo y solamente se están movilizando en promedio 70 mililitros. Justo este volumen, estos 50 mililitros, son los que hacen que el ventrículo tenga un poco más de presión que las aurículas, ¿sí? Eso es también parte de lo que contribuye. ¿Por qué? Porque no nada más es el volumen, sino que las paredes ventriculares también contribuyen a que haya mayor presión. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el ventrículo derecho tiene una pared mucho más delgada que el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo la tiene muchísimo más gruesa. Entonces, estos factores son los que van a intervenir en la mecánica del corazón y es lo que va a ayudar precisamente a que puedan manejar estos cambios de presión. Entonces, si estos volúmenes, como les decía, nosotros lo vemos desde el punto de vista en el cual solamente se están expulsando 70 mililitros, pues estamos hablando en porcentajes que en la fase de eyección rápida, aproximadamente el 80% de volumen es lo que se expulsa y en la última fase o en la fase lenta hablamos de un 20%. Y estos 80-20, ¿de cuántos, a qué se refiere? Dijimos a los 70 mililitros. Pregunta de examen, por ahí anótenlo también. Y bueno, aquí vemos de este lado el comparativo de los porcentajes que en cada una de las etapas pues se van a manejar tanto en la fase de expulsión como en la fase de llenado o propiamente sístole y diástole. ¿Ok? Entonces, volúmenes, ya los vimos. Siguiente punto. Ahora, esos volúmenes, esos movimientos mecánicos que acaba de tener para que ocurra tanto la fase de eyección como la fase de llenado, pues van a tener un origen y ese origen viene desde nuestro nodo sinusal cuando genera ese impulso para que se pueda activar ese mecanismo que hablábamos de torsión y distorsión que ocurre a nivel ventricular. Sin embargo, también pues sabemos que ese sistema de conducción, pues como inicia en el nodo sinusal que se encuentra a nivel de la aurícula, pues, ¿qué hace? Despolariza las aurículas, ¿para qué? Para que puedan vaciar ese contenido de sangre que tienen hacia los ventrículos, ¿sí? Y una vez que ya se llenó el ventrículo, tiene que enviar un impulso eléctrico, ¿para qué? Para que ahora el ventrículo que está lleno de sangre, pues pueda contraerse y expulsar ese volumen. Ese tiempo o esa distancia que hay del nodo sinusal al nodo auriculoventricular
genera un retraso en la conducción. Es un retraso fisiológico, es algo normal y es como debe de ser. ¿Por qué? Porque si yo tuviera el impulso al mismo tiempo en la aurícula y al mismo tiempo en el ventrículo, ¿qué pasaría? Ambos se abrirían al mismo tiempo y ambos se cerrarían al mismo tiempo. Y eso sería exactamente lo mismo que si yo tengo, digamos, otra vez mi botellita y abro la llave para llenarlo, pero resulta que abajo está roto. ¿Se llenará alguna vez? No podrá llenarse. ¿Por qué? Porque todo lo que entra, ¿qué va a pasar? Va a estar fluyendo. Entonces, eso es el por qué nuestro sistema de conducción funciona de esa manera con el retraso fisiológico. Tiene que primero activar una porción y luego la otra, ¿sí? Entonces, si este está en sístole, está contraído, este está en diástole, el ventrículo. Y al revés, ahora si es la aurícula está en fase de llenado, el ventrículo está en fase de contracción. Siempre están uno y otro. Ese es el mecanismo normal. Eso traducido al electrocardiograma, pues nos explica que la primera onda o el primer trazo que nosotros vemos, que es nuestra onda P, es precisamente la despolarización de las aurículas, que es lo primero que tiene que ocurrir, ¿verdad? Tiene que contraerse la aurícula para poder vaciar todo ese contenido que todavía tenía para que pueda llenar el ventrículo. ¿Y por qué se refiere a la contracción auricular y no a todo el proceso que ocurrió durante la diástole? Porque decíamos que el propio mecanismo que el ventrículo tiene de distorsión, por sí mismo, ¿qué iba a generar? Succión, ¿se acuerdan? Iba a succionar. Entonces, en ese momento, si ustedes se acuerdan, también decíamos de la energía que requiere para poder producir estos movimientos y decíamos, ¿cómo es que es tan efectiva esta bomba cardíaca que no requiere tanta producción de energía y tanto consumo de oxígeno para llevar a cabo la función? Y decíamos que la mecánica tenía mucho que ver. Entonces, en la primera fase básicamente es por el propio mecanismo. ¿Cuándo es cuando necesita ese impulso extra? Cuando ya no tiene tanto volumen y ya no tiene tanta fuerza. Y eso ocurre precisamente cuando la aurícula necesita contraerse para vaciar ese contenido. Por eso ahí es cuando inicia la despolarización auricular. Una vez que esto ya ocurrió, tiene que haber una repolarización, pero resulta que ocurre prácticamente al momento que se despolarizan los ventrículos. Y los ventrículos, como manejan volúmenes y presiones mucho más altas que la aurícula, generan una onda. En este caso, hablamos de nuestro complejo QRS, que es una onda que tiene una amplitud mucho más grande que la que ocurre por las aurículas. Entonces, ¿qué pasa? No es que no haya una repolarización de la aurícula, sí la hay, pero queda escondida. Y el electrocardiograma, digamos, pues no la puede leer, no la puede detectar y queda oculta. Y lo que nosotros vamos a ver entonces es nuestro complejo QRS. Casi terminamos, nos queda menos de un minuto, nos desconectamos y volvemos a entrar para continuar con esto. Aquí los veo enseguida. Sí, doctora. Es que, créanme, toda ahorita la plataforma me ha estado dando lata con eso de al momento de compartir pantalla, porque tuve que poner el monitor adicional, porque si no, no los veo. Me quedan prácticamente como ustedes la ventanita ahí y yo quiero estarlos viendo, si no siento que estoy hablando yo solita. Denme un segundo. Ok, déjenme, me regreso a lo que les estaba comentando, que aquí vemos nosotros este complejo, estas ondas que pues nos marcan una amplitud y un voltaje. Y esto es lo que vamos a ver en el electrocardiograma, ¿verdad? La despolarización ventricular. Y después vamos a ver cuando ya pasó esta etapa, la repolarización que nos va a generar la onda T. Y les estaba diciendo que si ustedes ven, pues este esquema, pues no es tan exacto en cuanto a que la altura de la onda, la amplitud, el voltaje, ¿verdad? Porque el único objetivo que tiene en el esquema de Wiggers,
pues es ilustrarlo. Y hago mención a esto porque si ustedes se fijan, pues de la onda T a la onda P que sigue, pues hay una distancia súper enorme, la amplitud pues es demasiada, el QRS está muy chiquito y la onda T muy grande. Entonces, lo digo porque si ya han llevado algo de electrocardiograma, como que sí el esquema está medio no exacto. Pero bueno, el único objetivo, como les digo, es ilustrar cada uno de los eventos. Entonces, vamos a ver que justo este complejo, el QRS, pues tiene que ver cuando se activa precisamente toda esta función en el ventrículo para poder llevar a cabo la fase de eyección. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en el electro. Y bueno, en la repolarización ventricular, pues ya estamos viendo prácticamente esta fase final donde pues ya se va a comenzar a activar precisamente para que llegue la última fase donde va a ocurrir la contracción auricular. Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros en el electrocardiograma y por supuesto que toda esta información la vamos a seguir viendo y viendo y viendo. Entonces, ahora todos estos eventos también se van a registrar en una manera que nosotros lo vamos a auscultar, que era lo que decíamos que por eso el ciclo cardíaco lo vemos primero desde el punto de vista funcional, que es donde vemos torsión, distorsión, relajación. Punto de vista hemodinámico, que es lo que estamos viendo ahorita, volúmenes y presiones, y el último ciclo cardíaco, que es el auscultatorio, es el que se refiere justamente a los ruidos cardíacos. Y bueno, pues vamos a ver ahora de estos eventos que ocurren, dónde surge cada uno de estos sonidos. Y bueno, vamos a ver que el primer ruido cardíaco va a ocurrir cuando nuestras válvulas mitral y tricuspidia, es decir, las auriculoventriculares, se cierran. Y lo que nosotros escuchamos es justamente ese golpe que se hace por los cambios de presión al momento que se corta, al momento que se cierran, ¡pum!, cesa el flujo y eso es lo que genera que tengamos pues la presencia de esos ruidos. Entonces, primer ruido es normal y nuestro segundo ruido cardíaco que también es normal es cuando ya la presión ya bajó y vamos a tener el cierre de las válvulas semilunares o aórtica y pulmonar o válvulas sigmoideas. Cualquiera de esos tres nombres, ¿verdad?, es lo que vamos a manejar. Entonces, cuando estas se cierran, también tenemos la presencia de un segundo ruido. Esto es lo que, como ustedes podrán también buscar en la literatura y encontrar, siempre se usa pues una onomatopeya o se usa, digamos, una frase para poderlos identificar y en este caso sería la que nosotros conocemos como loop dup, que sería aquí loop dup, loop dup, loop dup, que es cuando nosotros tenemos el estetoscopio puesto, eso es lo que escuchamos. Primer y segundo ruido, tan, 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 loop dup, loop dup. Y eso es lo que es normal. Ahora, vamos a ver que siempre se describen incluso un tercer ruido y un cuarto ruido. Primero que nada vamos a ver por qué ocurren. Y vamos a ver que la presencia del tercer ruido se va a dar justo cuando tenemos la fase de llenado rápido. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que decíamos que hacía un efecto de succión cuando se destuerce? Bueno, ahora imagínense que ustedes tienen, por decir, esa cavidad o el ventrículo y de repente donde se está girando, viene de golpe ese volumen. Al momento que entra ese volumen, ¿qué creen que pasa? Llega y golpea las paredes del ventrículo. ¿Por qué? Porque cae de golpe por la succión. Ese golpe que tiene contra las paredes del endocardio es lo que produce que haya la presencia de un tercer ruido, ¿ok? Entonces, ¿lo podemos llegar a auscultar? Sí. ¿Es normal en un adulto? No es normal. No se debe de escuchar. Nosotros solamente debemos de escuchar loop tup, loop tup, loop tup. 1, 2, 1, 2. Nada más. Si yo oigo loop dup y el tercer ruido, que sería muy semejante a un ruido de galope,
que ahorita no lo tengo aquí el audio para mostrarlo, pero sería un ruido de galope, sería tas, 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 van seguidos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si yo oigo ese galope o ese tercer ruido, algo está pasando. ¿Por qué? Porque este ruido generalmente no se ausculta, no se escucha. Y eso es porque a pesar de que cae de golpe y golpea el endocardio, en un corazón adulto, el hecho de que ya tengamos en cierta manera un grosor o una hipertrofia natural del corazón, hace que, digamos, no tenga un retumbo el sonido. Pero cuando tenemos un niño en el cual todavía no alcanza, digamos, esa madurez, las paredes del corazón todavía no están, digamos, tan maduras como las de un adulto, ahí en ellos sí se puede llegar a escuchar y en los niños sí sería normal encontrar un tercer ruido. Sin embargo, en los niños más pequeños, menores de 2 años, regularmente no se escucha, ¿sí? Queda enmascarado por el primer y segundo ruido. ¿Por qué? Porque se acuerdan que la frecuencia cardíaca en un niño pues va mucho más rápida que la de un adulto. Entonces, cuando se llega a auscultar en un niño menor de 2 años, estamos hablando que muy probablemente tiene un problema como alguna cardiopatía congénita, ¿ok? Entonces, no es normal el tercer ruido en un adulto. Cuarto ruido. El cuarto ruido ocurre justo cuando se lleva esa contracción o esa sístole auricular. ¿Se acuerdan? Decíamos que pues ya se vació un gran contenido y todavía le queda ahí una porción de volumen que tiene que contraerse la aurícula para poder vaciar esa parte final que le queda. Cuando hace esa contracción, ese volumen que cae también de golpe, porque al momento que se contrae, pasa de golpe, ese volumen igual choca contra las paredes, primero que nada, de los velos de las válvulas y luego contra el endocardio, pero principalmente con los velos de las válvulas que están a punto de cerrarse. Y cuando ocurre eso, se genera el cuarto ruido. Tampoco es normal, no lo debemos de escuchar ni en un adulto ni en ningún niño. Si lo llegamos a escuchar, entonces algo está pasando. ¿Qué puede estar ocasionando? Pues problemas desde una insuficiencia que sea a nivel valvular. Cualquier alteración que pueda estarme generando cambios en la estructura también de las paredes me lo va a generar. Por ejemplo, si yo ya tengo una rigidez de las paredes del ventrículo, si ya tengo una hipertrofia importante, también eso va a generar que ocurra este ruido. Entonces, nos puede orientar un poquito a pensar que algo no anda bien y más o menos dónde está el problema, pero obviamente tendríamos que investigar, ¿verdad? Tenemos que ir más allá porque tenemos que ver exactamente si el paciente está presentando algún dato, algún signo que sea compatible con alguna cardiopatía, obviamente un estudio que puede ser, por ejemplo, electrocardiograma, ecocardiograma, etcétera, para poder correlacionar y ver qué está pasando, ¿verdad? Pero bueno, ese es el origen de cada uno de los ruidos. Y pues básicamente ya vimos todo el esquema de Wiggers ahorita y entonces vimos básicamente cómo se correlacionaba lo que es el ciclo desde el punto de vista funcional, donde veíamos torsión, distorsión y relajación. Terminamos después viendo también lo que es el ciclo hemodinámico, que es propiamente sístole, diástole, todas estas etapas que acabamos de ver. Y finalmente vimos ciclocardíacos desde el punto de vista auscultatorio, que son los ruidos cardíacos. Y aunque no lo crean, hasta aquí es el tema. Hasta aquí terminamos ya ciclo cardíaco, terminamos de ver esquema de Wiggers y pues ahora sí tenemos tarea otra vez y ahora sí tenemos un ejercicio. Este tema les voy a pedir como quiera que traten de darle un repasito si pueden entre semana para que no se les olvide pues básicamente los volúmenes, que no se les olvide las presiones.
¿Por qué? Porque, bueno, vamos ya prácticamente a entrar a la parte del potencial de acción y enseguida continuamos ahora sí con las patologías. Entonces, necesitamos tener presente todo esto para que podamos ahora correlacionarlo con el potencial de acción y, bueno, pues que nos quede mucho más claro. ¿Hasta aquí todo bien? Doctora, tengo una duda yo. Sí, dime. ¿Cuál dijo que era, en dónde dijo que era el problema si se escuchaba el cuarto ruido? Generalmente puede ser porque tenemos un engrosamiento de la pared o un endurecimiento de la pared ventricular. Puede ser también por cambios que haya a nivel, o sea, cualquier situación que me pueda generar una alteración a nivel de la válvula, como una estenosis, y eso también me puede generar que haya esta presencia del ruido. O sea, no hay como específico, como que digas, lo oigo el cuarto y es esto. Oigo el tercero, es insuficiencia. No, ahí se puede correlacionar con varios y pues bueno, lo único que nos puede ayudar es ese tercer ruido, pues puede ser cardiopatía congénita o puede ser una insuficiencia. Y si es cuarto ruido, generalmente voy a pensar más en una hipertrofia o en un engrosamiento o endurecimiento de las paredes. Eso sería lo que sí podríamos separar un poquito. ¿Alguna otra pregunta? Pero son las paredes ventriculares, ¿cierto? ¿Perdón? Estamos hablando ahí de las paredes ventriculares en el cuarto ruido. Okay. Correcto. Así es. ¿Alguien más? Doctora, dijo que en el tercer ruido era común que se escuchara en los niños, pero no en los adultos. Y que no podemos llegarlo a escuchar en niños escolares. Años. En niños escolares es donde lo podemos llegar a escuchar y eso tiene que ver, les voy a decir por qué. Generalmente tiene que ver que cuando están chiquitos, o sea, o en edad escolar, pues está lo que es el tórax, lo que es el tronco, muy, digamos, adelgazado el panículo adiposo y tiende a tener un contacto muy directo la pared con lo que es la punta del corazón y lo que es el ventrículo. Están como muy pegaditos a la pared en esa etapa. Es como que parte de la fisiología natural en un niño, porque todavía están en ese crecimiento o desarrollo. Entonces, esa característica de los niños hace que a veces podamos, digamos, está tan delgadita la pared que podemos llegar a escuchar donde se está abriendo, cerrando, cayendo. O sea, esos eventos los podemos llegar a escuchar. Por eso puede llegar a ser normal siempre y cuando el niño pues no tenga ningún dato, ¿verdad?, de cardiopatía, es decir, no presenta cianosis, no está presentando disnea, no presenta cuadros de tos, por ejemplo, cuando inicia actividad, no tiene tampoco ay, se me fue el nombre, dedos en palillo de tambor, que estoy viendo que realmente no hay algo, ¿verdad?, que me diga que el niño está mal, el niño está sano completamente. Ahí es donde yo puedo decir, bueno, es normal que lo escuché, y lo escuché porque está súper delgadita la pared. Y en cambio, lo que sí se sabe hasta ahorita, ¿verdad?, es que cuando es un niño menor de 2 años, cuando es un niño muy pequeño, en estos casos, acuérdense que tenemos el foramen oval que pues se supone que ya se cerró, ¿verdad? Ya no hay comunicación auricular, ya las presiones están, digamos, ya está bloqueado, ya cada lado está manejando sus presiones, o sea, ya no tendría por qué haber algo extraño ahí. Sin embargo, si en un niño así chiquitito llegamos a escuchar la presencia de un tercer ruido, en este caso, la mayoría de las veces, pues la relación que tiene es que hay alguna cardiopatía por ahí congénita. Y hay que investigar, ¿verdad? Si todavía por ahí hay una comunicación interventricular, si por allí hay un conducto arterioso persistente, si hay alguna alteración que esté generando que el volumen que hay a nivel de la aurícula sea, digámoslo de alguna forma, más de lo normal. Estamos teniendo más volumen de lo normal y que ese volumen extra que está teniendo al momento que pasa al ventrículo genera ese golpeo que decíamos contra la pared del endocardio y que sea lo que me está generando el ruido. Entonces, también tiene que ver, y eso lo vamos a ir viendo en las patologías, tiene que ver también pues la intensidad, la resonancia que tenga el sonido. Pero regularmente en niños pequeñitos
es lo primero que se piensa. ¿Hay alguna cardiopatía de seguro? ¿Hay algo por ahí que no es normal? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Ya se quieren ir a desayunar o a descansar. Yo te... Bueno, perdón. No, perdón, disculpa. Tú primero. No. Gracias. No, es algo un poco cortito. El ejercicio y la tarea siempre van a ser para como fecha límite el martes. Si se les hace más sencillo así, está bien. Por mí no hay problema. La cuestión es de que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo. El objetivo principal, más que nada, es que sea un pequeño repaso para ustedes y que pues les ayude el recordar, el haber contestado o leído para cuestiones de examen. Así que por mí no hay inconveniente. Si les conviene más que esté abierto hasta el martes, lo podemos dejar así. No pasa nada. ¿Sí? Bueno, pues así se los voy a dejar. En un ratito más, ya que esté activo en la plataforma, les mando un mensajito al grupo para que sepan que ya está listo y que lo pueden, pues entrar a contestar sin ningún problema. ¿Quién más me iba a preguntar? ¿Alguien más? ¿No? Yo, pero iba a preguntar lo mismo. Mande, dime. Iba a preguntar lo mismo sobre la tarea. Ok. Sí, está bien. Así se va a quedar. Pues bueno, este tema, como les decía, junto todo lo que es anatomía y fisiología, pues es la base. Todo el tiempo se van a dar cuenta que, pues a lo mejor van a decir, ya, por Dios que se calle, pero es que en las patologías cada rato les voy a tener que estar recordando esto, o les voy a recordar los volúmenes. ¿Por qué? Porque pues de ahí parte, ¿no? Entonces tenemos que estar repite y repite y repite. Aquí hay una cosa nada más que me faltó decirles y lo tienen que leer ustedes en fisiología, pero si ustedes se acuerdan, por ahí nos hablan de la ley de hemodinámica y la ley de hemodinámica nos dice que los líquidos que se encuentran en una área donde hay más presión siempre van a difundir a donde hay menos presión, ¿sí? Bien fácil. Si ustedes tuviesen en su mano, digamos, un globo inflado y ese globo tuviera agua adentro y tú lo agarras de la base y lo aprietas, ¿hacia dónde se infla el globo? ¿Donde lo estoy apretando o arriba? Arriba, ¿verdad? Donde yo no lo estoy apretando. ¿Por qué? Porque donde hay más presiones, en ese momento abajo, donde yo lo apreté. Entonces, el líquido, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia donde hay menos presión, en este caso, arriba. Ahora veámoslo aquí. ¿Qué es lo que ocurre a nivel de lo que es aurícula, ventrículo? Lo mismo. Si yo tengo el ventrículo lleno de volumen, lleno de sangre, y viene la contracción y aprieta como ese globo, ¿hacia dónde fluye la sangre? A donde hay en ese momento menor presión. Entonces, por eso, ahorita que veíamos las presiones y volúmenes, decíamos, bueno, se eleva y se eleva y se eleva por arriba de los 80. Tiene que vencer que haya más que la que hay en la aorta. ¿Para qué? Para que al momento que se contrae, ¡pum!, se expulse. Entonces, difunden de donde hay más presión a donde hay menos resistencia o menos presión. Y esa parte que me faltó comentarles, se los digo por lo siguiente. Regularmente, cuando estamos hablando de un ciclo cardíaco normal, pues decíamos que las válvulas pues se aperturan para que se llene y luego se cierran para poder pues hacer su fase de eyección. ¿Se imagina si ese cierre o esas válvulas estuvieran afectados y por alguna razón patológica pues no pueden cerrar completamente? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo hago lo mismo con ese globo y resulta que ese globo tiene un pequeño hoyito en la parte de abajo? Al momento que yo apriete, aparte de que se va para arriba, ¿se saldrá algo por el hoyito de abajo? Sí, ¿verdad? Porque lo voy a apretar. Estoy generando presión y si el globo tiene un hoyo pequeño abajo, ¿qué va a pasar? Pues se va a fugar un poquito de volumen. No todo, pero sí se va a escurrir por ahí por lo menos algo, ¿no? En las válvulas del corazón pasa lo mismo. Si la válvula está enferma, está dañada y hace que la válvula no pueda cerrar, pues al momento de la contracción se nos va a fugar un poco de volumen. ¿Hacia dónde? Hacia donde hay menos presión. Y en ese momento, si el ventrículo está lleno, ¿hay más presión en la aurícula o en el ventrículo?
¿Dónde hay menos en ese momento si el ventrículo está lleno? La aurícula. En la aurícula. En la aurícula. En la aurícula hay menos, exactamente. ¿Por qué? Porque en ese momento la aurícula, digamos, está vacía y lo que está lleno es el ventrículo. Entonces, si se contrae y hay algún fallo en la válvula, se me va a regresar una porción de volumen hacia la aurícula. Ahora resulta que si la aurícula, digamos, tenía los 70 mililitros, por decirlo, y se me regresaron del ventrículo 10 mililitros, pues ahora ya tengo más volumen del que debería en la aurícula. En lugar de 70 tengo 80. O si tenía 50 y se me regresaron 20, pues ahora tengo 70. El punto es que la aurícula va a terminar con un volumen más elevado de lo que regularmente maneja. Y si eso pasa, la presión en la aurícula también se va a ir más alta y esas presiones se van transmitiendo de forma retrógrada. Ya lo veremos también, pero quería que nos quedara ahorita claro porque se me había pasado a hablar de la ley de hemodinámica y es importante reconocerlo porque pues es parte también de lo que nos va a dar problemas, de lo que nos va a dar patologías, los cambios de presión cuando haya, por ejemplo, fallos valvulares, ¿ok? Bueno, pues si ya no hay más dudas y preguntas por el día de hoy, hasta aquí los dejo. Entonces les deseo muy buen fin de semana. Esperen mi mensajito al ratito donde les diga que ya está activa la plataforma y pues los vería en la siguiente clase del día jueves, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Bueno. Los dejo entonces. Cuídense mucho y que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos, chicos. Igualmente, Igualmente, doctora. Nos vemos. Bye. Igualmente. Recording stopped.